Seguro que has oído hablar del cero absoluto, también conocido como cero en la escala Kelvin, una temperatura de menos 273,15 grados centígrados. Pero ¿cómo conocemos esa temperatura? ¿Y por qué es la más baja posible? Y es más, ¿se puede llegar a conseguir esa temperatura? Hoy, en PhysicAlex, vamos a sumergirnos en las frías aguas de la temperatura más baja del universo. Lo primero que hay que entender es que la temperatura en realidad no es más que movimiento de las partículas. Es decir, la temperatura es lo que nosotros entendemos como movimiento, energía cinética de la partícula. En ese sentido, William Thomson, primer barón de Kelvin, estableció en el siglo XIX una escala, manteniendo la escala Celsius, pero adaptándola al valor más bajo posible. A partir de la constante de Boltzmann, desarrolló una expresión que le dio la temperatura teórica más baja de la naturaleza, menos 273,15. Tienes aquí un vídeo donde te demuestro matemáticamente que temperatura va relacionada directamente con cinética molecular. Échale un vistazo si quieres. Pero de momento entiende que cuando hablamos de enfriar, es decir, disminuir la temperatura, de lo que estamos hablando en realidad es de reducir el movimiento de los átomos. Así pues, el cero absoluto no es más que el punto en el que la partícula se queda parada. ¿Y por qué utilizamos la temperatura en grados centígrados, esa escala, en vez de utilizar los grados Kelvin? Bueno, para empezar, utilizamos los grados centígrados desde hace mogollón de tiempo y se utilizan por un puro sentido práctico. Es decir, se buscó dos puntos conocidos que pudiera conocer todo el mundo, es decir, el 0 se le puso al punto de fusión del agua y el 100 al punto de ebullición del agua. Cualquier ser humano sabe cuáles son, más que nada porque cualquier ser humano tiene que estar en contacto con agua, porque si no, pues poco va a durar. Y entre esos dos puntos marcamos 100 grados y tira millas. Esa es la escala de temperatura. Pero eso no quiere decir que no existan temperaturas más bajas que el 0 grados Celsius. Y ahí es donde entra la escala Kelvin de temperatura, que esa sí que coge directamente desde el mínimo, porque no utiliza valores arbitrarios, sino que se basa directamente en el movimiento de las partículas. Por lo tanto, no puedes tener una temperatura negativa, porque implicaría tener un movimiento negativo, y eso no puede ser. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Podemos disminuir una partícula hasta llegar a la temperatura cero? Vale, pues no. Y te explico por qué. Lo primero que nos viene a la cabeza sería enfriarla. Es decir, metemos la partícula en la nevera, en una super nevera, y la llevamos hasta el cero. Vale, eso no puede ser por una razón sencilla. Es la nevera, que es la que enfría, tiene que estar a una temperatura menor de lo que yo quiero llegar. ¿Vale? Por lo tanto, malamente, vamos fatal, porque implicaría llegar por debajo del cero absoluto y eso no se puede. Así que descartada la primera opción. Pero nosotros hemos dicho que temperatura es igual a movimiento, por lo tanto otra manera de enfriar un cuerpo sería disminuir su cinética. Y eso se consigue frenando su trayectoria. Y dices, ¿y esto cómo lo haces? Pues con láser. Básicamente enchufamos a una partícula en movimiento un láser en rumbo de colisión directa, que golpee. Un láser básicamente es un haz de fotones. Esas partículas impactan contra la partícula que nosotros queremos frenar, como si fueran bolas de billar en sentido contrario, y la frenan de golpe. Y una vez está bastante frenada, le enchufamos 6 láseres en los ejes del movimiento que acaban de rematarla. Y una vez está aún más frenada, la metemos en un campo magnético. Esa técnica se conoce como enfriamiento láser. Hizo que en 1995 se consiguiera llegar a una temperatura de 1,7 por 10 a la menos 7 grados Kelvin. Pero es que utilizando esta misma técnica, en el año 2003, científicos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, consiguieron llegar a la temperatura, agárrate, de 450 pico kelvins. Es decir,
4,5 por 10 a la menos 10 grados Kelvin. Flipa. Podemos llegar entonces a temperaturas ridículamente cercanas al cero absoluto. Vale. ¿Por qué no podemos entonces llegar al cero absoluto? ¿Podría llegarse con técnica mejor? No, de ninguna de las maneras. Y te digo por qué. Porque llegar al cero absoluto significaría violar el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no podemos conocer con exactitud la posición y el momento lineal de una partícula. Y eso es una ley universal, eso no se puede violar, no es una cuestión de errores de medida, no, eso es intrínseco a la naturaleza de los átomos, a la naturaleza del universo. Es decir, si nosotros llevásemos la temperatura hasta el cero, significaría que la partícula estaría parada, por lo tanto podríamos conocer su posición, y que la partícula no tiene momento lineal, no tiene velocidad, por lo tanto podríamos conocer su momento lineal, que sería cero. Dicho esto, eso literalmente es imposible, porque eso significaría que la indeterminación es menor que la constante de Planck reducida, y eso no puede ser. Así pues, no se puede llegar al cero absoluto, de ninguna de las maneras. Y eso es todo. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender el concepto de temperatura absoluta, ¿vale? La escala Kelvin de temperatura y lo que es la temperatura mínima del universo, y por qué, hagamos lo que hagamos, si nos curremos la técnica que nos curremos, no podemos llegar a ese cero absoluto, a esa temperatura mínima universal. Sin más, me despido de ti, muchas gracias por tu tiempo, dale like, suscríbete, toda la pesca, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.